Los partidos políticos de la Segunda República. Los primeros años de la República se caracterizaron por la sucesión de gobiernos de corta duración, que rara vez completaban un mandato presidencial y que buscaban plasmar sus intereses en una reforma constitucional entre el periodo de 1865 y 1887. Se cuentan 21 gobiernos y unas 13 sustituciones o revisiones de la Constitución. El Partido Azul. Inicialmente, este partido no sirvió a ningún caudillo o líder en particular, sino que surgió para nuclear de los sectores más avanzados, herederos de las luchas restauradoras. Fue por este que la mayor influencia en la primera etapa de este partido la tuvo Gregorio Luperón. En este partido también fue llamado liberal, nacional o nacional liberal. Miembros de una nueva generación, los integrantes del Partido Azul eran los herederos del movimiento de la Trinitaria y Juan Pablo Duarte. Sus fuentes de inspiración la encontraban en las ideas y pensamientos de figuras ilustres como Pedro Francisco Bono, Ulises Francisco Espaillat y Benigno Filomeno de Rojas. Partido Rojo. El Partido Rojo, también conocido como Los Coludos, fue un histórico partido político dominicano. Desde fines del siglo XIX, Buenaventura Báez, Oriazo y Vázquez y Ramón Cáceres fueron los principales líderes de este partido y se opusieron al Partido Azul. Los seguidores de este partido también fueron conocidos como horacistas, y el símbolo de este partido, y de donde proviene su nombre, era un gallo con su cola, donde el símbolo de sus rivales, los bolos, no tenían cola. El Partido Rojo y el Partido Azul no estaban estructurados en torno a ideologías políticas claras, sino más bien a lealtades personales y regionales. Como dato curioso, los colores rojo y azul surgieron porque al momento de lanzarse el combate en la llamada Revolución de 1857, para distinguirse, los partidarios de uno u otro bando colocaron cintas de esos colores encima de sus sombreros. Durante el siglo XIX, los intentos de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos fueron el resultado del largo proceso de inestabilidad política y económica del país a partir de su independencia de Haití en febrero de 1844. Luego de 22 años de ocupación haitiana, de algún modo u otro, la idea anexionista fue la culminación de la búsqueda inicial de un protectorado de una nación europea para proteger el país de una serie de invasiones haitianas que se inician el mismo año de su independencia. El arrendamiento o cesión de la península y bahía de Samaná a una potencia naval extranjera sería el denominador común en esta historia por conseguir un apoyo político, militar y económico exterior durante el resto del siglo XIX. El presidente Báez fue el principal protagonista en los intentos de anexar su país a los Estados Unidos. Le propuso William Seward, secretario del Estado norteamericano, vender la bahía de Samaná por $1 millón, oro y 100,000 en armas. Seward evitó una respuesta categórica a pesar de contar con la simpatía del presidente Andrew Johnson. En 1869, los esfuerzos anexionistas de Báez vieron la oportunidad de realizarse con el ascenso del general Ulysses Grant a la presidencia de Estados Unidos y seguidor de la doctrina Monroe de América para los americanos. En poco tiempo, con la crítica crisis económica y la política que enfrentaba Báez, cambió la idea de vender la bahía de Samaná por la de anexar el país. Grant endosó la idea y a mediados de año envió a Santo Domingo al general Orville con un borrador de acuerdo redactado por Hamilton Fish, secretario del Estado, en su segundo viaje a Santo Domingo. La Revolución Unionista de 1873. En la República, fue un levantamiento político y militar liderado por el general Ignacio María González contra el gobierno del presidente Buenaventura Báez. Este movimiento se desarrolló en el contexto de una serie de conflictos y luchas internas que caracterizaron a la historia política de la República Dominicana durante el siglo XIX. Buenaventura Báez era un político dominicano que ocupó la presidencia de la República Dominicana en varias ocasiones durante este periodo.
Su gobierno se caracterizó por ser autoritario y por buscar la anexión del país a Estados Unidos, aparte de ser centralizado y marcado por la corrupción, lo que generó oposición y conflictos internos. Esta fue impulsada por los sectores políticos y militares que se oponían al gobierno de Báez y que buscaban la unidad y estabilizar el país. La Revolución Unionista de 1873 en la República Dominicana fue impulsada por una combinación de factores políticos, sociales y económicos que generaron un profundo descontento en ciertos sectores de la sociedad dominicana. Entre estos estaban la oposición política, ya que diversos líderes políticos y partidos de oposición se unieron para resistir el gobierno autoritario de Báez y promover un cambio político en el país. Estaba el descontento militar, la resistencia a la anexión a Estados Unidos y el malestar social y económico, ya que la población dominicana estaba afectada por problemas económicos como la pobreza y falta de oportunidades. El gobierno de Buenaventura Báez en la República Dominicana, que abarcó gran parte del siglo XIX, y la economía del país enfrentaba varios desafíos y fluctuaciones, ya que dependía del sector agrícola, y sufría mucho por el endeudamiento externo, ya que Báez recurrió a préstamos internacionales para financiar el funcionamiento del gobierno. Al final, esto desencadenó en lo que hoy conocemos como la Revolución Unionista de 1873. En esta, el general Ignacio María Báez lideró un levantamiento armado contra el gobierno de Báez, contando con el apoyo de varios sectores descontentos por su administración, incluyendo militares, políticos y civiles. Se produjeron batallas y enfrentamientos entre las fuerzas unionistas y las fuerzas leales al gobierno de Báez en diferentes partes del país. Y tras años de la dictadura del Báez, el día 23 de abril del año 1873 y tras una serie de enfrentamientos armados, las fuerzas unionistas lograron derrocar el gobierno de Báez, forzándola a renunciar o a huir del país, marcando así el establecimiento de un nuevo orden político en República Dominicana. Ulises Erox, también conocido como Lilis, nacido el 21 de octubre de 1845 en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, fue un político y militar dominicano que gobernó la República Dominicana con mano de hierro durante la segunda mitad del siglo XIX. Este emergió como una figura importante de la Guerra de Restauración Dominicana entre 1863 y 1865, un conflicto en el que las fuerzas dominicanas lucharon contra la ocupación española para restaurar la independencia de la República Dominicana. Durante esta guerra, Erox demostró habilidades militares y políticas, lo que le permitió ascender en las filas del ejército dominicano y ganar influencia. Después de la guerra, Erox se convirtió en una figura política prominente en la República Dominicana. Sirvió en varios cargos gubernamentales y militares antes de ascender al poder como presidente en 1882, después de ganar unas elecciones controvertidas y bajo acusaciones de fraude electoral. Una vez en el poder, Erox estableció una dictadura autoritaria en la República Dominicana. Utilizó la represión política, la corrupción y el control militar para mantenerse en el poder durante casi 2 décadas. Durante su gobierno, la República Dominicana experimentó un periodo de estabilidad relativa, pero a costa de la libertad política y el desarrollo democrático. Las fuerzas de seguridad del régimen, incluyendo el ejército y la policía, cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. En estas prácticas eran utilizadas como herramienta para mantener el control y la sumisión de la población. También se caracterizó por su intrusión en la vida de los ciudadanos. Se empleaba vigilancia y intimidación para mantener a la población bajo control, limitando así las libertades individuales y la privacidad. Este estableció una red de informantes y agentes de seguridad para monitorear las actividades de la población. Esto incluía la vigilancia de reuniones políticas, actividades comunitarias e incluso conversaciones privadas, aparte de utilizar tácticas intimidadoras para disuadir la disidencia y mantener a la población en estado de temor. Esto podría manifestarse a través de amenazas directas, detenciones arbitrarias, allanamientos domiciliarios sin orden judicial y en algunos casos violencia física contra aquellos que se consideraban una amenaza para el régimen. Como dato curioso, ¿sabías que Erox era amante del juego de gallos? Y en términos de liderazgo político, este concebía al país como si fuera una gallera. Erox mantenía una situación económica bastante difícil para los dominicanos. Para el año 1800
1797, el país ya se encontraba al borde de la bancarrota y decide imprimir 5 millones de dólares de papel de moneda sin respaldo económico. De las mismas fueron llamadas papeletas Lilies. Esta situación provocó el cierre de muchos comercios locales y a la vez fue sembrando el descontento de los comerciales y plantadores de tabaco del Cibao, lo que desembocó en su ajusticiamiento de manos de Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. El mandato de Ulises Xerox llegó a un abrupto final con su asesinato el 26 de julio de 1899. Xerox fue emboscado y acribillado a tiros mientras viajaba en su carruaje por las calles de Moca, en República Dominicana. El asesinato fue llevado a cabo por un grupo de conspiradores que se oponían al régimen de Xerox y que estaban descontentos con su gobierno autoritario y corrupto. Horas después, el cadáver fue trasladado a la ciudad de Santiago de los Caballeros por el gobernador de la provincia de Santiago, el general Perico Pepín, quien abrió paso a balazos, con lo que él y sus hombres despejaron el camino y tomaron el cuerpo sin vida del presidente. Una de las heridas que acabó con la vida de Ulises Xerox hizo impacto en su corazón. En el momento en el que este fue abatido a balazos, se disponía en realizar un viaje a Santiago.